Solo Norlin está bendecido. Aleluya, Norlin. Después repartes a todo, Norlin, ¿vale? Muy bien, el Señor les bendiga a todos grandemente. ¿Qué tal la semana? ¿Han trabajado mucho? Sí, pues va a haber mucho dinero, ¿no? Eso es bueno, trabajar, ¿no, Luisito? Claro, ni modo, aunque sea un mandato duro de que con el sudor de su frente tiene que comer el pan. Después cuando ve a Adán y a Eva le dan una paliza allá arriba. Amén, por haberlo. Muy bien. ¿Cuál es el lema del año? No pongan ahí, por favor. El lema del año, Restaurando el altar. Amén. La restauración del altar. Es muy importante, amén. Es muy. Hoy vamos a ver, vamos a seguir también con la línea que se ha traído acerca del mismo tema, amén. El Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros, para sus hijos, amén. Siempre tiene un buen pan para servir en la mesa. Y yo creo que no va a ser la exclusividad hoy de que Dios nos pueda hablar de alguna manera y que pueda sembrar una semilla en nuestro corazón para que esa semilla este año pueda traer algún fruto, amén, y que pueda renacer y pueda dar fruto, y ojalá sea al 100%, amén. Quiero pedirle que incline ahí un momento su rostro. Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por esta noche que nos das, Señor, para compartir tu palabra. Señor, queremos hacerlo con reverencia, con temor, Señor, y que sobre todo, Padre, sea una palabra y que el cual pueda cumplir el propósito por la cual tú la envías, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos es alimento espiritual y para crecimiento de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hijos, de la congregación. Señor, gracias, Padre. Queremos poner oídos atentos, un corazón atento para lo cual tú quieres hablarnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora sí, dígale que está a su lado, no me hables, por favor. No me hables. Amén. Póngalo en modo avión al vecino también. Amén. Muy bien. ¿Ya lo ha hecho? Muy bien. Ahora sí, el tema de hoy es ponle el nombre a tu altar. Amén. Ponle el nombre a tu altar. Me acuerdo que cuando en el 2013, más o menos creo que fue cuando empezaron los altares, o no sé si fue 2003, 2016, cuando empezaron los altares, el pastor nos dijo que teníamos que dar un nombre, ¿no?, del altar. Amén. Y a partir de ahí, de ese día, surgieron un montón de nombres que ahora están todos los nombres. Mi Dios es grande, bueno, altar mi Dios es grande, cielos abiertos, altar ¿qué? Ofrendas al Señor, escalera al cielo, ¿qué más hay? Altar, ahora está el nuevo, el altar de nuestro hermano Elton con su yapa, amén, casa de paz, sí, aleluya. Amén. Y así como 20 y pico de altares que cada uno presentó un nombre. Amén. Cada uno identificándose con ese nombre. Mire, en la antigüedad los altares, hubieron un montón de altares que se levantaron. Amén. Después, normalmente los altares se levantaban después de haber tenido alguna victoria, después de haber tenido una experiencia espiritual. Por ejemplo, Noé presentó un altar después de que todo el diluvio paró y salieron del arca y todo, y dice que presentó un altar a Dios y ofreció sacrificios, holocaustos a Dios por agradecimiento a que los había preservado a ellos como familia. Amén. Y así mismo al altar de Abraham, y cada uno le ponía su nombre, ¿no? Que Dios me ha provisto, decía Abraham. Dios me ha provisto y el Señor me va a seguir proveyendo. El Dios que provee. Amén. Y a otros que les faltaba paz y decían, aquí lo ha encontrado la paz, siente que el Señor es mi paz. Amén. Y levantaban un altar y que significaba Él era. Y otros se iban a la guerra y ganaban y regresaban y decían, es que Dios se me ha presentado como el Dios que es mi estandarte, mi bandera, Jehová Nisi. Y entonces levantaban altares y les ponían nombres. Era muy importante para ellos.
¿eh? Porque el nombre creaba para ellos una expectativa marcaba un antes y un después ese altar. Ese altar en ellos marcaba un antes y un después. Era como que hasta aquí Dios ha estado con nosotros y a partir de también lo va a seguir estando. Amén. Y marcaba un nuevo tiempo. Y eso se lo contaban a sus hijos y lo contaban a sus a las futuras generaciones. Por eso era muy importante que de alguna manera para ellos tenía que quedar grabado en su corazón y en su mente. Y una de las cosas muy importantes era el nombre. ¿Cómo se llamaba el altar? Amén. Muy bien. Hablando de esto, hoy vamos a hablar y vamos a irnos a la cita bíblica base que tenemos del año. Y yo creo que ya se la han memorizado ustedes, ¿no? Porque son muy inteligentes. Si no, le voy a decir al pastor que no, ya nos estará viendo. Bendiciones, pastores. Amén. Mándale un saludo. Bendiciones, pastores, ahí donde están. Seguramente ya están de vuelta de allí ¿de dónde es que están? ¿En Roma, Italia? Desde Italia ya estarán de venida. Les extrañamos un montón. Amén. Y a los que nos están viendo también a través de Facebook, la iglesia les manda un saludo. Amén. Reciban ahí la palabra y que Dios les pueda bendecir. Hechos 15. Amén. Hechos 15. ¿Se acordaba de la cita bíblica? ¿Sí? ¿Qué dice la cita bíblica? Alguien que se ponga en pie y la lea en voz alta. Vamos a ver a un valiente de David o una valiente de David que diga, yo quiero leerlo con voz alta y fuerte. Sí, tú. Hechos 15, 16. Amén. Amén. Aleluya. 17. Amén. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Amén. ¿Cómo estaba el altar? Amén. Estaba caído y en ruinas. Amén. ¿Cómo estaba? Caído y en ruinas. Amén. Y el corazón de Dios dice, lo quiero reedificar. Lo quiero levantar. Amén. Para que el resto del Señor, para que el resto del pueblo de los gentiles busque al Señor. Amén. Muy bien, estamos hablando del altar de Dios. ¿Qué es un altar? Vamos a ver, alguien que diga altar. ¿Qué es un altar? Lorena dio aquí el viernes pasado una definición de lo que era altar. ¿Alguien lo anotó y se lo quedó? ¿Qué importante es para usted los temas que está tratando la iglesia hoy? Mire, el altar, dijo Lorena aquí, que el altar era un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Amén. Era un lugar donde el hombre tenía relación con Dios. ¿Eso es el altar para usted? ¿Sí? El vídeo de la presentación del lema decía que el altar no era esto, mostraba el edificio, el altar no es esto, el altar esto, y luego define y dice el altar es esto. Amén. Entonces, bien, ¿qué es el altar para nosotros? ¿Qué es el altar? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, ¿qué es tan importante para Dios? El altar, no un altar físico, no un altar que nuestros ojos puedan apreciar y decir, esto es el altar, o que mis manos puedan palpar y decir, esto es altar. ¿Qué sería un altar? La mejor manera con el cual podemos honrar el nombre del Señor con nuestra propia vida.
Amén. Bien, ¿alguien más? Que diga, para mí esto es altar. Porque luego después lo vamos a poner por obras, ¿no? Luego después habrá que reedificar este altar, porque si dice que el altar si está caído o si está en ruina, el Señor quiere reedificarlo. Amén. ¿Y cuál es el altar? ¿Qué es el altar para nosotros y por qué está caído? ¿Por qué? Amén. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se cayó el altar? Mire, Dios le dio tanta importancia al altar que el altar puede ser ese medicamento que el médico nos receta y decirnos, si no te lo tomas, viene el Señor antes por ti. Amén. Es tan importante el altar en una familia, es tan importante el altar para Dios en la congregación, es tan importante el altar para Dios en una vida personal, es tan importante, de hecho le voy a decir algo, porque lo vamos a desarrollar a través de esta palabra, es tan importante para Dios el altar que lo puede aplicar y utilizar aún como consecuencia y puede recibir consecuencias una empresa, un negocio. Sí, el altar puede tener consecuencias en lo natural y lo vamos a ver a través de la palabra. Dios utilizó a unos varones. Hoy ya nos decía el pastor en su devocional de esta mañana que pueden existir, aplicarse el altar en 3 diferentes niveles. En el nivel personal, diga conmigo, personal. ¿A qué estamos hablando esto? En individual, ¿no? A una persona, como altar, como un altar activo, como un altar encendido. Y como segundo, altar familiar. Diga conmigo, familiar. El altar de la familia. ¿Cómo está el altar de la familia? ¿En ruinas o está levantado? El altar familiar. Y el altar congregacional, de que es aquí. Mire el que está a su lado. Mire el que está a su lado. Dígale, tú eres una de las piedras que el Señor juntó hoy para que seamos el altar aquí. Sí, pero tiene que ser, como dijo Pedro, piedras vivas. Dijo Pedro que nosotros somos piedras vivas. No es como el que está a su lado, que está ahí entre medio dormido y no sabe si es una piedra de verdad o una piedra viva. Los que le entendieron. Pero no, yo creo que todos los que estamos aquí somos piedras vivas, ¿verdad? ¿Sí? No está dormido, no se está durmiendo. Amén. Muy bien. El que vea dormido le voy a hacer una pregunta, No, Elton, para que se mantenga despierto el hermano. Arúñelo ahí, le doy permiso. Muy bien. ¿Ha escuchado ha escuchado el nombre de Zorobabel? ¿Le suena a usted, Zorobabel? Zorobabel. ¿O tiene un hijo que se llama Zorobabel? Bueno, ya tienen los jóvenes, los próximos nacidos, ya saben, tienen nombre ahí de sobra. Zorobabel. Mire, vamos a leer un poco de contexto, vamos a irnos. Amén. Les voy a leer un poco de lo que tengo escrito aquí acerca del contexto de la palabra, cómo estaba el contexto cultural, cómo estaba el contexto histórico, cómo estaba el pueblo, cómo estaba Jerusalén, cómo estaba el pueblo judío, el pueblo de Dios, en qué condición estaba y por qué era necesario reconstruir el altar, levantar el altar que estaba caído. Y para qué, con qué enfoque tenía que poderse levantar el altar. Vamos a ver que hay una línea que Dios traía de que era necesario y completamente necesario reconstruir el altar para que esa línea pudiese continuar. Era necesario. Amén. Mire, le leo. Por muchos años el pueblo de Dios ha vivido cautivo en Babilonia. Muchos judíos querían quedarse porque ya se habían establecido allí y tenían una vida cómoda. Sin embargo, había casi 60,000 que no se habían olvidado de sus raíces en Judá. Después de derrotar a Babilonia en el año por lo menos 540, el rey de Persia
permitió, esto estamos hablando antes de Cristo, el rey de Persia permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Zorobabel dirigió al primer más numeroso grupo de judíos de regreso a la tierra prometida. ¿Quién los dirigió? Zorobabel. Amén. Zorobabel ejercía el puesto de líder por derecho y por mérito. Era un descendiente de David. Escuche bien, ¿de quién era descendiente? De David. Y tenía una tremenda habilidad para poder liderar. Cuando los judíos regresaron a Judá, primero se les dio tiempo para que establecieran sus viviendas y luego fueran llamados para comenzar la obra de reconstrucción. Mire, habían dos cosas. Una, primero que se establecieran ellos como familia en las ciudades, y luego después se les dio una orden para reconstruir el templo. No empezaron con los muros de la ciudad ni con los edificios gubernamentales, sino que con el altar, con la adoración a Dios y con la celebración de un festival bajo el liderazgo de Zorobabel. Establecieron un cimiento espiritual para sus esfuerzos de construcción. Los cimientos del templo fueron terminados rápidamente y luego comenzó la ronda de celebración. Sin embargo, pronto surgieron los problemas. Primero, unos ancianos recordaron el glorioso templo de Salomón. Ya nos explicó el pastor el precioso monumento que a Nabucodonosor había, que Salomón había levantado y que había sido destruido, y a partir de fue cuando pasó el exilio, que el pueblo judío fue cautivo y fue llevado para Babilonia. Entonces estamos diciendo que el pueblo aquí, el rey Ciro dice, bueno, es tiempo que esta gente pueda regresar a su tierra, a Canaán y a Jerusalén. Entonces comienza un grupo y le dice y libera a un grupo de 60,000 aproximadamente judíos que regresen a sus tierras. ¿Para qué? Para que reedifiquen el templo. Amén. Para que levanten, para que vuelvan a construir lo que anteriormente habían perdido. Amén. Entonces, no sabemos qué hizo Zorobabel, porque mire, dice que mientras están construyendo el templo pasan situaciones normales que seguramente a usted le pasarán, pero Dios siempre tiene una respuesta. Amén. Dios siempre tiene una respuesta. Y muchas veces nosotros, mis amados hermanos, perdemos el control, pero Dios lo tiene todo bajo control. Dios lo tiene todo controlado. Por eso vamos a abrir las escrituras nuevamente en el libro de Esdras. Vaya conmigo, Esdras capítulo 3, para leer todo lo que, bíblicamente, lo que estamos leyendo ahora mismo. Dígame un amén cuando ya lo tenga. Esdras capítulo 3 a partir del 1. Comienza diciendo así: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, hemos dicho que ahora ya, en este punto, en este momento ya regresaron de la cautividad, amén, ya regresaron de Babilonia, ya se establecieron, y dice, estando los hijos ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Punto muy importante. ¿Cómo se juntó el pueblo? Como un solo hombre. Como estamos hoy aquí, ¿puede ser? ¿Sí? Un mismo sentir, un mismo pensar, una misma visión, un mismo propósito. Después de haberse establecido. Dice que primero ellos se establecieron. Ellos se establecieron en las ciudades, seguramente por familia. Y una vez ya, oiga, no sé si tenían casas, no sé si tenían, qué sé yo, sitio donde dormir. Pero lo que sí yo sé es que dice la palabra es que ya estaban establecidos. Y una vez que las familias, las personas, todo el pueblo ya está establecido, dicen, vamos a juntarnos ahora. Y nos vamos a juntar con un mismo plan, con un mismo propósito. Amén. Y se juntan como que si fuese un solo hombre. A los sentidos naturales es muy difícil, ¿no? Pero continúa la palabra y dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes,
y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. ¿Qué levantaron? El altar del Dios de Israel, o sea, el altar de su Dios. Amén. Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Dice, y lo colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde, como van a hacer mañana aquí. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes a Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová aún no se habían echado todavía. Puedes subrayar eso. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían todavía comenzado a levantar. Y les dieron dinero a los albañiles. Amén. No se haga albañil por esto, para que le den dinero. Y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite, a los sidonios y a los tirios, para que les trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ahora bien, nos saltamos al 9. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genadad, hijos y sus hijos y los hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo, diga conmigo albañiles, amén, de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes levitas de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijo de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David. Otra cosa que subrayaríamos, porque luego vamos a hablar de estas cositas. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia para con Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de sus jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera. ¿Cuál casa? La primera, la que había construido Salomón, el templo anterior. Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Tenían una razón para llorar, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Hay dos grupos de personas, unos que lloraban y otros que estaban alegres, contentos, alegría. Amén. Dice, y no podía distinguirse entre el pueblo del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Amén. Muy bien, empezamos. Hemos dicho que el pueblo judío es liberado, ¿no? ¿Sí? Hemos dicho que el pueblo judío es liberado. Se levanta el rey Ciro y dice, bueno, es tiempo que regresen a sus casas, tiempo que regresen a su tierra, y los libera de la cautividad. Amén, son libres. Y se vienen aproximadamente alrededor de 60,000 personas para la ciudad de Jerusalén a establecerse. Una vez que se establecen, algo que vamos a empezar, mis amados hermanos, es ellos levantan el altar a Dios. Ellos levantan el altar. Mire, la orden de ellos en sí no era levantar el altar hasta aquí, era reconstruir el templo. Amén. Era reconstruir el templo.
El rey Ciro dijo, hay que dejarlos libres para que vayan y construyan y reconstruyan el templo, para que lo levanten, porque había quedado en ruinas. Amén. Estaba todo en ruina. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jeremías lloraba y tal? Y decía de que porque había visto la casa de Dios que estaba en ruina y te han llevado a las mujeres y a nuestros hijos y se han llevado todos cautivos. Pues estaba en esta condición. El pueblo de Dios regresa, pero lo primero que establecen es el altar a Dios. Lo primero que levantan, que reconstruyen es el altar a Dios. ¿Qué estamos diciendo acerca del altar? ¿Qué es el altar? Un lugar de encuentro con Dios. Es un lugar donde yo tengo intimidad con Dios. Es un lugar mucho más reducido. Es ese lugar estrecho. Es esa recámara que dijo Jesús, que está detrás de esa puerta cerrada, cuando solo Él y yo estamos. Y mire, y ellos comienzan con algo muy importante, y es con el altar. Dice, entonces se levantaron Jesúa, dice el 2, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Subraya esa partecita. Está escrito en la ley de Dios, está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, que decía que el pueblo tenía que tener un altar para que ofreciesen holocaustos a Dios, y ellos lo tenían claro. Ellos, a pesar de que habían pasado años, a pesar de que habían pasado muchas décadas en la cautividad, esa costumbre ellos no la perdieron. Ellos sabían que en el altar, un altar encendido, un altar establecido, les iba a dar cualquier victoria futura. Cualquiera, lo que sea. Ellos sabían que con un altar encendido podían derrotar a sus enemigos, se podían levantar las naciones en contra de ellos, pero había un altar. Mire, cuando destruyeron a Jerusalén, tiraron todos sus muros. Y en la antigüedad y hasta ahora mismo, ¿no?, se usan las murallas para poder reguardecer, para poder cubrir, guardar a una ciudad. Amén. Anteriormente era mucho más. Lo que ellos a lo mejor hubiesen podido hacer cuando volvieron, para el sentido humano, para la lógica humana, hubiese sido las murallas, porque había, con el pensamiento de decir, ya nos pasó una vez, ya no nos vuelve a pasar. Este pueblo Babilonia no se vuelve a apoderar de nosotros. Vamos a levantar unas murallas más dobles de las que teníamos, más fuertes, para que cuando vengan los enemigos no nos puedan atacar. Ahora sí vamos a contraatacar nosotros. Sin embargo, ellos no piensan esto. Lo que piensan ellos y diciendo es, no, Moisés nos había enseñado algo y esta cultura no la vamos a perder. Y es mantener el altar encendido. Y es mantener el altar levantado, porque es el altar lo que los va a preservar. Es el altar lo que los va a mantener fuertes, no las murallas. Mire que poco a poco ya se va difuminando un poco ya lo que va a ser más a futuro, lo que va a ser con Cristo. Ya se va quitando todo aquello, aquel miedo. Sin embargo, sí, ellos continúan narrando la palabra. Dice que a ellos les entró un poco de miedo. Vamos a continuar y dice, hemos dicho que hasta aquí ellos levantan el altar antes que cualquier otra cosa. Ellos primero se establecen y levantan un altar. Y dicen, aquí va a vivir Dios con nosotros, aquí va a estar Dios. El altar, porque era el altar de Dios que estaba escrito en la ley de Moisés. Dice, y colocaron el altar sobre su base. Colocaron el altar sobre su base porque tenían, ¿qué tenían? Miedo. Tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Mire, ellos dijeron, a ver, no sé si se juntaban los líderes, no sé si se juntaban los ancianos, los sugieres, yo qué sé. Pero dijeron, vamos a levantar el altar, pero lo vamos a preservar.
Vamos a levantar el altar y lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar. Lo vamos a poner en una base donde siempre estuvo el altar de Dios. Donde siempre en el mismo lugar. En el mismo lugar que estaba cuando Salomón lo tenía puesto. El altar. Cualquier otra cosa puede cambiar. De hecho, hasta los cimientos cambiaron. Más adelante hemos visto que cuando el pueblo vio los cimientos que estaban levantando, se acordaron de los cimientos que levantó Salomón y dijeron: madre mía, esto no va a aguantar, vamos. Los de Salomón con oro y estos vienen con barro aquí. Entonces, mire, ellos estaban haciendo diferente. A lo mejor hubiese sido al revés, ¿no? Comenzar a levantar y vamos a superar a Salomón. ¿Quién levanta la mano? Vamos a superar a Salomón, al templo de Salomón. Pero no, no. Ellos llegaron y dijeron: vamos a continuar con el altar. Algo sí que vamos a imitar de aquel tiempo es el altar. El altar. Cualquier cosa puede ser adulterada, cualquier cosa puede cambiar, pero el altar no. El altar tiene que permanecer igual. Y a tal punto que lo vamos a poner en un lugar, y ese lugar es la misma base donde estaba antes. Lo vamos a poner en la base porque ahí va a estar seguro. ¿Cómo está su altar? ¿Usted tiene miedo al futuro? De lo que puedan hacer los enemigos, que se le puedan meter en su casa, en su familia, y tiene miedo de que le puedan robar y que le puedan quitar los beneficios del altar. Ellos lo tenían, ellos lo tenían. Tenían miedo, a tal punto que dijeron: vamos a ponerlo en el mismo lugar. Porque sabemos, y eso hemos aprendido por la ley de Moisés, de que así vamos a estar seguros. Amén. Continuamos. Celebrando asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por el orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo de las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes a Jehová, son cosas que se hacían, y todo sacrificio espontáneo de ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos aún no se habían hecho todavía. Y entonces, a partir de aquí, dan dinero a trabajadores para que compren madera, amén, para que vayan a otra ciudad, compren madera y que les traigan para poder levantar y comenzar a reconstruir, a construir el templo. Amén. Pero hasta aquí lo que prevalece es el altar. Amén. Hasta aquí ellos celebran fiesta, están gozosos, están alegres. A pesar del miedo, ellos no se detienen. Ellos continúan, porque el altar no puede ser tocado. Amén. El altar no puede ser tocado. Y ellos comienzan a edificar el templo a partir de, vamos a continuar. Amén. Y dice que en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Venga, Codel, que está a su lado, y dígale: actívate. Vamos, dígale: actívate. Para que, mire, sí, claro, es necesario la activación, porque seguramente hay hermanos que todavía no les cae el 20 de este año, del año de poder levantar y reconstruir el altar. Entonces, a ese hermano que todavía, dígale: actívate, hermano, actívate. Dice: y levantaron hombres levitas para que activasen la obra de la casa de Jehová. Dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, y da unos nombres todos raros, y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Jehová. Amén. Eran personas que estaban en modo, qué sé yo, ¿no? A modo avión. Estos sí que estaban en modo avión total. Pero sin embargo, era necesario, porque dice que todos estaban, lo que me gusta es que pensaban igual
todos estaban como un solo hombre. Amén. Todos estaban como un solo hombre. Y comenzaron a activarse, comenzaron a tener ese pensamiento y dijeron, vamos a llevar este pensamiento a la obra. Vamos a llevar este sentir de nuestro corazón a la práctica. Y comenzaron a levantar el templo. Amén. Y dice que cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Aquí hay cosas escondidas detrás de esto. Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová. Mire, unos están con la paleta, unos están ahí con el machete, otros están con el azadón, otros están con la carretilla, otros con la pala. Le dijeron, vamos a vestir a otros. Vamos a vestir a otros, les vamos a poner vestiduras nuevas, vestiduras conforme a lo que está establecido también. Vamos a vestir con ropas, sacerdotes, levitas, que se levanten para que canten y alaben a Dios. Desde ya, desde ya. No hace falta que el templo, el monumento ya esté para poderle alabar, para podernos gozar con alabanza y gozarnos y traerle adoración a nuestro Dios. Lo vamos a hacer desde ya. Y dice que vistieron y levantaron levitas, los hijos de Asaf, para que alabasen a Jehová. Ahora bien, tenemos dos ordenanzas. Una, mire, y este es el sentir del pastor para este año. El tabernáculo, ¿de quién era? ¿El que estaba caído? De David. Moisés había levantado y había dado orden. Moisés, como varón de Dios, hemos leído en el versículo número 2, según la ordenanza dada por Moisés, varón de Dios. ¿Cuál era la ordenanza de Moisés? Presentar holocaustos. Diga conmigo, sacrificios. Sacrificios. Amén. De traer sacrificios. Y ellos no se les olvida todos estos puntos tan importantes para el altar, de que lo tienen tan presentes y dicen, no lo vamos a perder. Esta costumbre no la vamos a perder. Y tanto la ley de Moisés dice que presentemos holocaustos, sacrificios. Y dice, pero es que David también dice, la ley de Moisés dice también. ¿Y qué es lo que dice la ley de Moisés? Que alabemos a Dios. Amén. Que alabemos a Dios, que cantemos a Dios, y lo vamos a hacer conforme a la ordenanza dada por el rey David. No esperaron el templo construido. Desde ya, desde ya, desde ya. No hace falta que esperes y a ver tu milagro. Lo que esperas, a poder lo que tus manos lo puedan palpar, para que tú puedas levantarte y decir, desde ya le voy a dar gloria a Dios. Desde ya le voy a alabar. ¿Sí o no, Antonio? Desde ya le voy a alabar. Dice, y cantaban y alabando, dando gracias a Jehová y diciendo, ¿qué decían? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y diciendo, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Amén. Se echaban los cimientos. ¡Qué alegría! Dice, y muchos de los sacerdotes de los levitas, ya lo hemos leído y hemos dicho, de las casas paternas, los ancianos, los que ya tenían canas, se acordaron de los muros de la casa de Salomón y dijeron, madre mía, y comenzaron a llorar. No se les culpa, porque también se les puede ver con un corazón de quererle hacer a Dios lo mejor, de quererle dar a Dios lo mejor. Y comenzaron a llorar, pero otros danzaban y otros se alegraban y se gozaban y alababan a Dios. Amén. Y dice que no se podía distinguir entre el pueblo que lloraba, que se lamentaba, y el pueblo que adoraba a Dios con júbilo, porque se estaban echando los muros, porque las bases se estaban echando, se estaban poniendo, estableciendo bases. ¿Sí o no, Isaac, que para una construcción la base es muy importante?
Y yo creo que la más, ¿no? Jesús lo va a decir más adelante. Va a presentar a una familia que construye de esta manera y a otra que construye de esta. Amén. Y mire, qué importante que es, mis amados hermanos, para el pueblo judío, el altar. Es que es precioso. Hay tanta riqueza en este tema y hay tanto contenido para podérselo comer, de tal manera que Dios nos bendice, y decir de que si lo ponemos en práctica esto en nuestros hijos, en nuestras familias, no hay quien detenga a una familia. No hay mundo que pueda arrastrar a un hijo que está establecido en el altar familiar. No hay, no lo hay, se lo aseguro. No lo hay. No hay joven que sea arrastrada por la influencia de afuera. Solo vamos a leer este capítulo, que voy a pedirle a los músicos que vayan pasando. Pero si usted continúa leyendo la historia, se van a levantar contras. Se van a levantar contras en esto. ¿Por qué? Porque de esto, a consecuencia, ya lo vuelvo a decir y lo dije al principio, a consecuencia de tener un altar activo, hay resultados buenísimos, se lo aseguro, en Dios. Hay resultados extraordinarios, milagros extraordinarios. Dios puede cambiar a una persona que decide en su corazón levantarse como un altar encendido y decir: a partir de ahora yo voy a hacer un altar para Dios. A partir de ahora voy a tener intimidad con Dios. Y si leemos, ¿por qué le digo? Mire, si usted empieza leyendo el capítulo 4, dice que cuando los enemigos de otras ciudades se enteran de que están reconstruyendo el templo, vienen y se vienen a ofrecer como ayudantes. Es decir, oye, tienes trabajo, ¿me puedes dar trabajo? Quiero hacerme socio contigo. Dice que vienen hombres de sus enemigos y le dice: queremos asociarnos con ustedes, queremos ser parte de esto, queremos ser parte de esta sociedad, queremos también poner piedras a partir de ahora. Y dice que se levanta Zorobabel y Jesúa con el liderazgo de Zorobabel y dice: de ninguna forma, no, véngase por donde ha venido. Como diría Messi, ¿cómo diría? Anda para allá. Anda para allá, bobo. Y lo rechazan y dicen: no. Nosotros estamos levantando casa para nuestro Dios. Se enfadan tanto, escuche bien, porque muchas veces tenemos temor de buscar a Dios, ¿sí o no? Porque decimos: ¿y si busco a Dios y las cosas empeoran más bien? He escuchado decir a tal hermano que comenzó a buscar a Dios y la suegra se le murió. Gloria a Dios. He escuchado decir que tal persona comenzó a buscar el altar de Dios, a buscar de Él, y más bien le sobrevino una enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Tenemos miedo a esto? Ellos no lo tenían. Y a lo mejor sí. Se les presentaron y dijeron, y lo rechazaron. Y se levantaron estas fuerzas de que para ellos y para sus ojos y para sus hijos dijeron: esto es el fracaso. Y le cerraron el chiringuito. Se lo cerraron. Dijeron no. Se fueron al rey nuevamente. Si usted lea todos los capítulos siguientes, dice que se fueron al rey y le pidieron carta. Y le dijeron: mira, ¿están estos levantando? No, queremos que tú levantes carta y nos des cartas conforme y que diga que la obra se para, que no continúen ahora. Y lo logran. Y entonces cada uno, estos hombres, Zorobabel, Jesúa y todos los ayudantes, los albañiles, se recogen sus herramientas y dicen: bueno, vamos para la casa, vamos. Y se regresan para sus casas. Historiadores de estos temas dicen que al menos 16 años estuvo paralizada la obra. 16 años paralizada la obra. A partir de los 16 años, después de los 16 años, Dios levanta a dos personas. Amén. Uno que se llama Ageo y otro que se llama Zacarías, creo que es, como profetas.
contemporáneos de toda esta gente. Y se va y les dice: ¿qué pasa, Zorobabel? ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasa? No, porque la obra se me ha parado. El pastor me dijo que activara el altar, y el pastor me dijo que reconstruyera el altar familiar, y parece que en vez de mejorar, parece que me empeora más. Me echo para atrás. Ya no sigo creyendo, ya me salgo del pensamiento que tienen todos en la iglesia evangélica de Badalona, y voy a pensar diferente. Me salgo de ser como uno de ellos que son un solo, y yo me salgo para afuera. Dice que lo hacen retornar estos dos profetas, y regresan y retoman otra vez la obra. ¿Sabes qué les mandó decir Dios? Oye, Zorobabel, ¿quién te dijo que es con fuerza? ¿De dónde aprendiste tú que es con tus fuerzas que vas a levantar este templo? Dile a Zorobabel las siguientes palabras: no es con fuerza ni con ejércitos, es con mi espíritu. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé si Dios te está hablando esta noche a ti, pero esa palabra Zorobabel lo levantó de su silla y dijo: vamos, albañiles, vamos nuevamente, vamos a retomar, vamos a reconstruir el templo. ¿Sabe qué es lo que los mantuvo así? ¿Sabe qué fue lo que ellos hicieron? Ellos tenían una base, y sobre esa base tenían un altar, y les pudieron detener la construcción del templo, pero se olvidaron del altar. Ellos miraban lo que era cara al futuro, lo que era muy importante para el pueblo. Era tan importante que era el templo y las paredes que Jesús iba a señalar y decir: mira esto, qué belleza, dijeron los apóstoles. Mira, Señor, y le enseñaron todo. No quedará piedra ni sobre piedra, todo será destruido. Eso lo condenó más a Jesús, porque no se podía decir. 40 años les costó. Dijeron: 40 años costaron reconstruir esto, y tú vienes a decir que lo vas a derribar. Otra vez digo, te pueden tocar otras cosas materiales, como eran los muros, y parar algún proyecto, la compra de un piso, y se congela y se elimina y se cancela, llega la carta: no se puede continuar, no se puede seguir. Te pueden quitar eso, pero no te pueden quitar el altar. No te lo pueden quitar el altar, no te lo pueden quitar. Voy a pedirles a la iglesia que se ponga de pie. ¿Les ha bendecido algo la palabra? Voy a finalizar con esto. Cuando Jesús está predicando en Jerusalén, les pregunta a los discípulos y dice: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Dijeron: unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que a lo mejor uno de los profetas ha revivido y anda caminando por aquí. Y les preguntó: ¿y vosotros qué pensáis? ¿Quién creéis que yo soy? Buena pregunta. Y se levantó el mejor de la clase, como el domingo. A ver, ¿quién es el mejor de la clase del domingo? Todos son mejores. Y se levantó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que va a decir después. Dice: wow, Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está allá arriba en los cielos. Ahora bien, como tú me has dicho quién yo soy, yo te voy a decir también quién tú eres. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y será una iglesia tan firme, una familia tan firme, un hijo tan firme, un padre de familia, un hombre, un esposo, una esposa tan firme, tan
tan firme en sus convicciones, tan firme en lo que cree, tan firme en lo que se dice de la palabra de Dios, tan firme en todo esto, en los fundamentos, que ni aún las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Ni aún ni las puertas del Hades, ni aún las puertas. Aquellos se levantaron en contra, pero Dios levanta bandera. Ese es el Dios, nuestro estandarte. Amén. Cuando la economía se acaba, Dios dice: yo soy tu proveedor. ¿Quién te ha dicho que es con fuerza? Es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Porque para lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Siente que reconstruye tu altar. Avive el altar familiar. ¿Qué es el altar? No hay ritos, mis amados hermanos. Escoger a tu hijo. Ven, Orly. Ven. Escoger a tu hijo y decirle: hijo, vamos a orar. Vamos a orar. Escoger a tu esposa y decirle: vamos a orar. Vamos a buscar a Dios. No, es que no tengo nada que decir. No diga nada. Hasta Dios calla de amor por nosotros. No diga nada. Eso es altar. Eso es altar. Es buscar a Dios, un sitio donde Dios está, donde Dios dice: donde dos estén congregados como un solo hombre, allí yo estoy. Allí yo estoy. Amén. Y no podían tener a lo mejor favor del rey. Todo se le volvió en contra a este pueblo, pero tenían a Dios. Tenían a Dios. Y ese era un favor extraordinario.